¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina, Caleb Sotelo, y les traemos un episodio más de Para Matar el Tiempo. Crímenes reales de Guanajuato, México y el mundo. ¿Y qué creen? Estamos a unos días del 18 de mayo. El 18 de mayo es una fecha muy especial porque se conmemora el Día Internacional de los Museos. No cabe duda que es una fecha perfecta para conocer y valorar estos recintos culturales y artísticos y reflexionar de todo lo que nos aportan. Hay grandes museos aquí en el estado de Guanajuato. Está el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Está el Museo Hermenegildo Bustos en Purísima. Está el Museo de la Ciudad en San Francisco del Rincón, donde en su momento estuvieron presas las Poquianchis porque en su tiempo fue la cárcel. En fin, hay muchísimos museos. Está el Exconvento Agustino de Yuriria. Saludos, claro, a todas las personas que estimo mucho por allá, a Diego Gámez, a Andrés Salgado, a Alejandro Becerril, a todos, un abrazo. Y bueno, han de decir ustedes, querido auditorio, que ya se me cruzaron los cables y que ahora estoy hablando de cultura. Pero no, porque el crimen con sus viscosos tentáculos atrapan todas las actividades humanas y los museos no son la excepción. Por eso esta semana contaremos la historia de Vincenzo Pipino, el ladrón de arte más famoso de Venecia. No cabe duda que el ladrón caballeroso lo hemos visto cientos de veces en películas, en novelas y series. Desde Arsenio Lupin, el personaje creado por el escritor Maurice Leblanc, quien contó con su serie en Netflix, pasando por Fantomas, la amenaza elegante, héroe del cómic nacional, hasta la siempre sensual Gatúbela y su rivalidad con el Caballero de la Noche. Y no podemos olvidar esta maravillosa parodia de un ladrón de este tipo que vimos en Los Simpson, ¿no? Era el gato negro, me parece. Son estos criminales que nunca matan, que roban a los millonarios y poseen un bagaje cultural impresionante. Todos ellos son ficticios, pero solamente Pipino fue el que cumplió con este perfil en la vida real. Hoy vamos a hablar de él. Nacido el 22 de julio de 1943, Pipino fue un niño que siempre destacó por dos aspectos: su inteligencia y su necesidad, casi patológica, de robar. Su familia era muy pobre, ya que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que hurtó desde niño fue una lechera, y después de beberse el contenido, vendió el bote como chatarra. Conocía Venecia a la perfección, todos sus canales, sus callejones, sus museos, sus recovecos. Escalaba los edificios con maestría de gimnasta y conforme crecía, estafaba a los turistas. Su madre, preocupada por el mal hábito de su hijo, le contó la leyenda de la pierna de oro, que trataba sobre una mujer que murió cayendo de una escalera y a partir de ahí se aparecía su fantasma con la pierna brillante. Nunca disuadió a su hijo, pero sí le generó un miedo inmenso a la oscuridad que lo siguió toda su vida. Con el paso de los años, Pipino robaba pinturas y cuadros, se documentaba muy bien y debido a su cultura era aceptado por la clase alta italiana. Desarrolló un código de ética para sus crímenes: nunca robar a los pobres, nunca usar armas y nunca herir gente. Sobre todo, jamás dañar las obras de arte. Él era, ante todo, un caballeroso ladrón. Cuando robaba una pintura, se iba caminando o en góndola, pues decía que los policías siempre persiguen a la gente que corre o que va apurada, no a la que se desplaza tranquila. El más grande robo que cometió Pipino ocurrió el 9 de octubre de 1991, cuando se infiltró en el Palacio Ducal, ejemplo de la arquitectura gótica veneciana y actualmente uno de los más importantes museos del planeta. Pipino había acordado extraer un cuadro por orden de Felice Maniero, jefe de la organización criminal Mala de Brenta. El plan era pedir un rescate por la obra para que liberasen al hermano del capo que estaba en la cárcel. ¿Qué robarás?, le pregunta Maniero. Lo que responde el delincuente es sorpresa, mañana lo verás en todos los periódicos del mundo. De modo que el ladrón
entró a Ducal con los turistas y se escondió en una de las celdas. Cronometró el rondín de los guardias. Pasaban cada 45 minutos. Después fue hasta la galería donde se encontraba el cuadro de la Madonna col Bambino, o la Madonna con el niño, de un valor inestimable y patrimonio veneciano, y se llevó la pintura envuelta en una manta. Salió por el Puente de los Suspiros con total tranquilidad. Tiempo después, el cuadro sería devuelto y Maniero capturado. Pipino, de acuerdo con el perfil de muchos ladrones de arte, no quería dinero, sino demostrar que pudo cometer el crimen. Recordemos que cada criminal responde a un perfil, y esto lo estudia la disciplina de la perfilación criminal. Hoy en día, Pipino, ¿qué hizo? Pues ya se reformó. Con el paso de los años, el caballeroso ladrón sería capturado y liberado. Y este ciclo se convirtió en un eterno retorno en su vida. Hoy en día es asesor para la policía en materia de robos, pero más de una vez ha declarado que cree que es muy factible que muera en la cárcel. Además, se convirtió en escritor, siendo autor del libro Rubare al ricci non è peccato, o Robar a los ricos no es pecado. A sus 82 años ha vivido una película que parece sacada de una vida, que parece sacada de una serie o de un cómic. No cabe duda que esta historia es muy importante, es muy interesante, y nos habla, de un ladrón de cuello blanco, pero también de la importancia de los museos. Y el segundo caso que vamos a hablar el día de hoy es el del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, que ha sido fuente de cientos de documentales, libros, películas, y que sobre todo significa un atentado al arte y su difusión. Todo comienza la madrugada del 18 de marzo de 1990, cuando en Boston se celebraba el Día de San Patricio. Como era de esperarse, las fiestas y borracheras se celebraban en cada rincón de la ciudad, y las autoridades se encontraban al pendiente de cualquier disturbio. Entonces, un vehículo se detuvo frente a las puertas del Museo Isabella Stewart Gardner, uno de los más importantes del mundo, que alberga más de 2.500 obras y tiene cuadros de pintores de importancia histórica. Tocaron a la puerta diciéndole al guardia de seguridad Richard Abbott que habían recibido un reporte por ruido. Le ordenaron alejarse de la mesa donde estaba el botón de alerta, y una vez ahí desenfundaron las armas, exclamando: "Esto es un asalto". Después esposaron en el sótano a Richard y a su compañero. Se hicieron pasar por policías, y quien había orquestado el robo sabía perfectamente lo que hacía. Cortaron los lienzos de los cuadros con extrema precisión y se llevaron 13 obras, todas ellas de importancia crucial para la historia del arte. Eran de Vermeer, eran de Flink, eran de Manet, eran de Degas, y el más valioso, La tormenta en el mar de Galilea, el único paisaje marítimo de Rembrandt. Por si eso fuera poco, también se llevaron una bandera del águila imperial francesa y una vasija Gu china. La operación duró 81 minutos y las pérdidas fueron, ¿de cuánto creen? $500 millones. Se hicieron pasar por policías uniformados, entran y salen, y se van del museo a las 2:55 de la mañana. No fue sino hasta las 8:15 que el crimen se hizo público al descubrir a los guardias amordazados. Los medios de comunicación de todo el mundo hicieron pública la noticia. Era un crimen que nunca antes se había visto. El Heraldo de León lo publicó en aquella vez como una de sus notas principales. Lo más desconcertante del caso es quién fue la mente maestra detrás del robo. La pregunta ha devanado los sesos no solamente a historiadores del arte, sino a criminólogos, a Scotland Yard, a Interpol y al FBI. Varios productos literarios y audiovisuales buscan una posible respuesta. Incluso recordemos que en la serie de Harley Quinn, que es muy divertida, cuando estaban en el departamento de Gatúbela los personajes, Clayface saca el cuadro de Rembrandt y dice: ¡ay, ya sé quién robó el Museo Isabella Stewart Gardner! Entonces ha sido fuente de parodias, de homenajes y de referencias. Pero bueno, hablando de la realidad, uno de los principales sospechosos fue el ladrón de arte Miles Connor, quien ya tenía antecedentes en ese tipo de delitos. Además que era muy culto y un experto vulnerando dispositivos de seguridad.
Desafortunadamente, cuando ocurrió el atraco, cumplía condena en prisión, por lo que fue descartado. Una de las hipótesis más persistentes es que todo parece indicar que fue un encargo y que tuvo que ser alguien con millones de dólares y muchos recursos e influencias, pues para un atraco de semejante magnitud era necesario contratar expertos en arte, delincuentes aptos para entrar al museo, conseguir uniformes de policías, transportes para llevarse las obras y sobornos para sacarlas del país. Sobre la extensa información al respecto está la página Isabella Theft, ISAB de burro ELLATHEFT.com, que sintetiza los hechos de manera concreta. Y por supuesto el documental en Netflix, que es de 3 partes. El exfiscal de Boston, Robert Fisher, considera que todo fue planeado de manera meticulosa, pues se trata de obras de arte conocidísimas y por tanto muy difíciles de vender. Otro sospechoso fue el mafioso bostoniano Carmelo Merino, aunque fue capturado en 1999 y falleció en prisión en 2005. Hasta el día de hoy, hasta que terminamos de grabar mi compañero Caleb y yo este podcast, las pinturas siguen desaparecidas. Los marcos en Elizabeth Stuart Gardner están vacíos y el caso abierto. Los policías de todo el mundo continúan con la investigación y el museo ofrece una recompensa de $10 millones, una de las sumas más cuantiosas por parte de una institución privada. Pues bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Los invitamos, después de escuchar este podcast, que se den una vuelta por cualquier museo de Guanajuato o de su país que nos estén escuchando. Soy Bernardo Monroy y esto es su podcast de Crímenes Reales para matar el tiempo.